Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver cómo estimar las familias Arch-Garch y sus respectivas extensiones en el estudio. Para ello vamos a utilizar lo que es la paquetería FruGarch. Esta paquetería nos permite realizar análisis y modelación de la volatilidad Arch-Garch en su versión simétrica y asimétrica. De igual manera, vamos a utilizar otras paqueterías y librerías, como ser la paquetería T-Series, especialmente para análisis de series de tiempo, la paquetería QuantMod, que nos permite extraer información financiera de mercados bursátiles, la paquetería ggplot2, que nos permite realizar gráficos elegantes. Y de igual manera, si queremos realizar, por ejemplo, algún cálculo financiero como el ratio Shape, lo podemos hacer a través de la paquetería y librería Reshape 2. La paquetería Urca, que nos permite realizar análisis de raíces unitarias. La paquetería FinTS, especialmente para series financieras. La paquetería Forecast, especialmente para pronóstico en modelos ARIMA y para estimación de modelos ARIMA de forma respectiva, así como la paquetería Seasonal, ¿no? También que la utilizamos en modelos ARIMA y en modelos SARIMA. De igual manera, hay otras paqueterías que nos permiten realizar análisis de los 4 momentos estadísticos para estadística descriptiva, fundamentalmente, como es la paquetería FBasics o FBasics y la paquetería Sage. En tal sentido, lo primero que hacemos es instalar estas paqueterías y librerías de forma respectiva. De forma seguida, el siguiente paso que realizamos para modelos de volatilidad es importar la base de datos. En este caso, estamos utilizando la paquetería QuantMod, que nos permite extraer precios de acciones, por ejemplo, de Yahoo Finance. Para ese caso, la aplicación que vamos a hacer para el día de hoy está orientada a los precios de acciones, precios ajustados de cierre de la compañía de Facebook. En tal sentido, vamos a dar la instrucción al lenguaje de programación para que a través del ticker FB, haciendo alusión a la compañía de Facebook, podamos extraer información de Yahoo Finance desde el 1 de enero del 2008 hasta el 8 de octubre del 2021. De igual manera, la periodicidad de esta información es de tipo diario, ¿no? Y para ello vamos a importar nuestra base de datos. Y de igual manera podemos realizar un gráfico, por ejemplo, del volumen de acciones, el cual tenemos el gráfico en la parte derecha. Y de igual manera podemos también graficar lo que son los precios de las acciones de Facebook. En tal sentido, podemos visualizar los precios que están expresados en dólares americanos. Podemos visualizar que los precios de las acciones de Facebook han tenido una caminata aleatoria con un fungo al alza, aunque en la última parte del periodo ha existido una ligera caída. Sin embargo, a lo largo de la muestra ha sido creciente, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos inferir de este rumbo o caminata aleatoria al alza, podría evidenciar una serie de tipo no estacionaria en niveles. Y viendo un poco la dinámica, si vemos a principios del 2012, los precios de las acciones de Facebook estaban alrededor o menos que $50 y inclusive
inclusive al final de la muestra está ligeramente inferior a los $350 por acción. Continuando con nuestro código econométrico de la base de datos llamada FB, haciendo alusión a la compañía de Facebook, vamos a extraer los precios ajustados que corresponde a fb.adjust. Y una vez que hemos seleccionado o hemos dado la instrucción de que nuestra serie Y va a corresponder a los precios ajustados de cierre de Facebook, vamos a calcular los precios en escala logarítmica. De igual manera, una vez que hemos graficado los precios en escala logarítmica, lo siguiente que vamos a realizar es realizar la gráfica respectiva, tanto en niveles, pero esta vez en escala logarítmica, como también en primeras diferencias. Cuando realizamos la gráfica en primeras diferencias, básicamente estamos hablando una variación porcentual de tipo diaria en el precio de las acciones, toda vez que la diferencia de un logaritmo equivale a un cambio porcentual diario. Podemos apreciar de que en primera diferencia sería una serie estacionaria. Sin embargo, también podemos apreciar, como es muy característico en los retornos financieros, existirían valores pronunciados o valores atípicos de forma positiva, como también habrían de forma negativa, ¿no? Tal cual es en el 2018 y como es en marzo del 2020, donde obviamente por el tema de la pandemia hubo un colapso en las bolsas de valores y en los precios de las acciones en distintas compañías. Si queremos visualizar cuál es el tamaño de la muestra a través de la opción Length, básicamente vamos a evidenciar de que tenemos 2.363 observaciones. Y por otra parte, también podemos ver los 4 momentos estadísticos a través de la función Basic Stats, donde básicamente vamos a señalar la variable que queremos analizar, que es diferencia del logaritmo de Y, que representan los precios de las acciones, y vamos a invocar a lo que es la media, lo que es la desviación estándar, la mediana, el valor mínimo, el estadístico mínimo, la varianza, el valor máximo, el número de observaciones, así como el momento 3, que es la asimetría y la kurtosis de forma respectiva. Y ahora vamos a visualizar los momentos estadísticos para los precios de cierre en las acciones, ¿no? De igual manera, también podemos calcular nuestra variable expresada en diferencia y en escala logarítmica, que esto sería el retorno diario, omitiendo lo que son los valores ausentes. Y por otra parte, también realizando una prueba de normalidad a la variable de interés, vamos a poder constatar de que el p-value o la probabilidad es menos que el 5%, por lo tanto, llegamos a la conclusión que el retorno accionario de Facebook no tiene una distribución normal. De igual manera, podemos realizar un análisis previo de las regresiones, que consiste en análisis de los percentiles y cuartiles respectivamente. Por otra parte, antes de hacer una estimación, es importante también examinar la serie que vamos a analizar, tanto en niveles como en primera diferencia, para ver si esta serie es estacionaria o no. Ello lo podemos hacer a través de correlograma y básicamente a través de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Un elemento importante, por ejemplo, si apreciamos la función de autocorrelación, es que esta va cayendo lentamente y nunca muere, lo cual es un patrón muy característico en series no estacionarias.
Sin embargo, cuando realizamos en primera, calculamos la función de autocorrelación en primera diferencia, podemos apreciar que esta rápidamente cae y los coeficientes de autocorrelación se hacen son iguales a 0. La prueba formal para verificar si una serie es estacionaria o no es a través de las pruebas de raíces unitarias. Si queremos saber cuáles son los argumentos necesarios para hacer una prueba Dickey-Fuller aumentada, Philip-Perron o KPSS, podemos dar la instrucción de help, ¿no? En realidad, con la función de help podemos visualizar cuáles son los argumentos necesarios para cualquier tipo de función. Y de forma seguida realizamos un análisis de raíces unitarias a través de Dickey-Fuller aumentada, en el cual podemos visualizar que el estadístico estimado es menor que sus valores críticos, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula que los precios de las acciones en escala logarítmica y en niveles son no estacionarios, ¿no? Esto de igual manera lo podemos verificar a través de la prueba Philip-Perron, donde vamos a verificar también que el valor estadístico en términos absolutos es menor que el valor crítico. Perdón. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, según Philip-Perron, que la serie es de tipo no estacionario. Si realizamos la prueba correspondiente a través de la prueba KPSS, vamos a verificar que el estadístico es mayor que los valores críticos. Sin embargo, en la prueba KPSS, la hipótesis nula es que la serie es estacionaria, que es diferente de la hipótesis nula Dickey-Fuller aumentada y Philip-Perron. En este caso, vamos a rechazar la hipótesis nula que la serie es estacionaria. Este mismo paso debemos hacerlo en primera diferencia. Una diferencia fundamental, valga la redundancia, entre la especificación de una prueba de raíz unitaria en niveles y en primera diferencia es que la especificación en niveles es con rumbo, drift, mientras que en primera diferencia, como hemos visualizado en la gráfica, es ninguna, ¿no? Porque no apreciamos ningún rumbo. Una vez que realizamos la prueba Dickey-Fuller aumentada en primera diferencia, vamos a verificar que el estadístico es mayor que los valores críticos, por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión, según Dickey-Fuller aumentada, que la diferencia logarítmica en los precios de la acción o el retorno diario es estacionaria después de una diferencia. Y a esta misma conclusión vamos a llegar a través de la prueba Philip-Perron, donde su valor estadístico va a ser mayor que los valores críticos. Por lo tanto, también vamos a llegar a la conclusión que la serie es estacionaria después de primera diferencia. Si vemos la prueba KPSS, el valor estadístico es menor que los valores críticos, por lo tanto, aquí vamos a llegar a la conclusión de que no rechazamos la hipótesis nula, que la serie es estacionaria en primera diferencia. Para poder estimar un modelo ARIMA, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una es hacerlo a través de la metodología Box-Jenkins, en la cual podemos identificar un modelo o modelos alternativos y estimarlo especificando los órdenes respectivos. Otra alternativa también es utilizando la paquetería seasonal, que la paquetería seasonal nos da cuál es el ARIMA mejor seleccionado. Inclusive
sugiriendo valores atípicos. Desde luego, para este tipo de modelos existirían muchos valores atípicos, por lo tanto, una opción más rápida también es utilizar la función autoarima, el cual nos va a seleccionar un modelo o nos va a recomendar un modelo. Y el mejor modelo que nos recomienda es un modelo con 3 términos autorregresivos, 2 términos de media móvil, desde luego el intercepto, y básicamente este es un modelo ARIMA donde tenemos este tipo, de tipo 3, 1, 2, integrado de orden 1, la variable es estacionaria después de una diferencia. Tenemos 3 términos autorregresivos y tenemos de igual manera 2 términos de media móvil. Podemos utilizarlo, el modelo, por ejemplo, para realizar pronósticos, por ejemplo, 20 pronósticos hacia adelante, donde desde luego el pronóstico va a ser una esperanza de un retorno constante. Y de igual manera podemos extraer también lo que son sus estadísticos de precisión en los pronósticos. Algo que es importante de este modelo ARIMA es extraer sus residuos. Vamos a extraer los residuos, al cual le vamos a llamar res.arima, invocando al modelo econométrico, al modelo ARIMA llamado FIT, y extrayendo los errores o residuos. ¿Y qué vamos a realizar en primera instancia? En primera instancia vamos a realizar una prueba de normalidad según Harke-Vera y según Shapiro-Wilks. ¿Cuál es la conclusión? El p-value o la probabilidad es menor que el 5% para Harke-Vera y para Shapiro-Wilks. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión que los retornos no son normales. Sin embargo, aquí estamos trabajando con una muestra grande, más de 2000 observaciones, y por lo tanto podemos invocar al teorema central del límite, en la cual nos señala que cuando es una muestra grande, los parámetros estimados convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Por lo tanto, el tema de la normalidad en este tipo de modelos muchas veces ni siquiera es considerado. Toda vez de que se esperaría también que en modelos de volatilidad los residuos no tengan una distribución normal. Y como es una estimación por máxima verosimilitud, por lo menos, o en todo caso, es aplicable a muestras grandes, cientos o miles de observaciones, ¿no? Podemos realizar la prueba Box-Lumbox o Box y Pearce, especialmente la prueba Box y Pearce para muestras grandes, para ver si en el modelo ARIMA, los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0 de forma conjunta, lo cual no rechazamos esa hipótesis nula, toda vez que el p-value o la probabilidad es mayor que el 10%. Vamos a ver qué sucedería, como tenemos residuos no normales, qué sucedería si quisiéramos introducir variables de impulso para corregir problemas de normalidad. Tuviéramos que incorporar varias o muchas variables de impulso, que son las que vemos acá, y básicamente en realidad serían más de 100 variables de impulso. De hecho, con la función boxplot nos identifica 131, 132, 134 valores atípicos, ¿no? Según la función boxplot. Podríamos también utilizar el criterio de 3 desviaciones estándar. Sin embargo, realmente sería bastante complicado corregir el problema de la normalidad. ¿Dónde se basa la necesidad de una estimación ARCH-GARCH? Se basa en la necesidad, básicamente, cuando aplicamos una prueba de heteroscedasticidad, autorregresiva y condicional,
y existe el problema de la heterocedasticidad, ¿no? Podemos verificar que si realizamos una prueba de heterocedasticidad en 1 y 2 rezagos, respectivamente, la probabilidad es menor que el 5% y es menor que el 1%. Por lo tanto, acá vamos a rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad, ¿no? Y por lo tanto, en nuestro modelo ARIMA, existe un problema de heterocedasticidad. Y este problema de heterocedasticidad es autorregresivo y condicional. Toda vez que existe este problema, debemos estimar lo que son las familias Arch-Garch, ¿no? De igual manera, si por ejemplo visualizamos una gráfica de los residuos elevados al cuadrado, vamos a ver que tenemos periodos de mayor variabilidad, seguidos de periodos de tranquilidad, luego periodos de tranquilidad y periodos de variabilidad. Esto básicamente en las series de tiempo es lo que conlleva al problema de, o concluye en el problema de la heterocedasticidad, ¿no? Y ahora vamos a estimar nuestro primer modelo Garch estándar. ¿Qué es lo que necesitamos en realidad para poder estimar nuestro modelo Arch-Garch estándar? Necesitamos especificar básicamente que vamos a utilizar la función ugarch-spec y vamos a dar la instrucción al lenguaje de programación para que nos ajuste un modelo de tipo con ecuación media y con ecuación de varianza, donde este modelo se va a llamar fit, ¿no? Y vamos a invocar a la función ugarch-fit, señalando básicamente el nombre de la variable que vamos a analizar y básicamente dando la instrucción que nos estime una ecuación de varianza de manera simultánea. ¿Y cuáles son los resultados? Vamos a mostrar los resultados del mejor modelo que se ajusta según la paquetería y librería TrueGarch. En primer lugar, es un modelo Garch estándar en el cual tenemos una varianza condicional P y un término de media móvil o errores elevados al cuadrado. En segundo lugar, la ecuación de media es un modelo donde existe un término autorregresivo expresado por AR y existe un término de media móvil expresado por MA1. ¿No? Los parámetros son menores a la unidad y son estadísticamente significativos. Por otra parte, también, ¿qué representa mu? Mu representa la constante de la ecuación media o del modelo ARIMA. De igual manera, tenemos lo que es la ecuación de la varianza condicional, donde tenemos omega, que es la constante de la ecuación de varianza, y tenemos, por otra parte, el término autorregresivo de la varianza condicional, el cual es estadísticamente significativo, y tenemos también, alfa 1 representa el término de media móvil, o de los errores elevados al cuadrado en la varianza condicional, y beta 1 representa el parámetro de la varianza condicional de forma autorregresiva en un periodo. Una debilidad en este modelo es que si sumamos alfa 1 y beta 1, esto es muy cercano a la unidad, lo cual significaría una varianza condicional no estacionaria. De igual manera, también tenemos la especificación del modelo Garch con errores estándar robustos. Esto es lo que se llama una estimación robusta.
¿no? Esto es transformando los errores estándar. Tenemos otra información también que es básicamente los criterios de información y básicamente de igual manera tenemos lo que es la prueba Loombox para la ecuación media, que en este caso es un modelo ARIMA. De igual manera, otra salida que nos da la paquetería Rugarch es lo que se llama como la prueba en sesgo del signo. ¿Cuál es la idea central? La idea central aquí es la hipótesis que el modelo, la hipótesis nula es que el modelo captura correctamente el sesgo de los signos, ya sea de forma negativa, de forma positiva y efecto conjunto. En este caso, digamos, solamente rechazamos la hipótesis nula que el modelo no puede, rechazamos la hipótesis nula que el modelo captura correctamente el sesgo negativo en las innovaciones, ¿no? En otras palabras, este test de sesgo de signo lo que nos hace es capturar el efecto, es evaluar si se captura correctamente el efecto de las malas o buenas noticias. Y básicamente, cuando rechazamos la hipótesis nula, vamos a interpretar que el modelo no está capturando correctamente los sesgos, ¿no? Estas son las salidas principales de un modelo ArchGarch, donde tenemos las estimaciones en parámetros estimados mediante un método de optimización de máxima verosimilitud y también con especificación de transformación de errores mediante el método de estimaciones, valga la redundancia, estimaciones robustas. Un elemento importante en este primer modelo, ArchGarch, que hemos estimado, que es un modelo 1.1, es que en este caso hemos asumido que la distribución de las innovaciones es de tipo normal. Usualmente en las finanzas los residuos o las innovaciones no son normales, ¿no? Por lo tanto, en las finanzas se sugiere que la distribución de las innovaciones en el modelo Garch debe ser de tipo T-de-Student o también con errores generalizados. Para ello vamos a estimar un siguiente modelo Garch, pero esta vez con innovaciones desde la distribución T-de-Student. En este modelo vamos a especificar que es un modelo Garch estándar. Vamos a tener un modelo alternativo, ya no va a ser de orden 1.1, sino va a ser de orden 1.0 para comparar resultados, básicamente donde tenemos una varianza condicional autorregresiva y el orden de Q o del término de media móvil, errores elevados al cuadrado, es igual a 0 en la ecuación de varianza. De igual manera, vamos a mantener el mismo orden en la ecuación media, que es un término autorregresivo en la ecuación media y un término de media móvil en la ecuación media, ¿no? Vamos a dar la instrucción también de que se incluya una constante, una media en la ecuación media. Por otra parte, podemos también dar la instrucción de que se incluya, podríamos dar la inclusión, por el momento vamos a dar la instrucción de que no se incluya el término ArchM, es decir, incluir la varianza o desviación estándar condicional
como una variable explicativa en la ecuación media, ¿no? Estos serían los argumentos fundamentales y de igual manera para incluir ya la especificación de innovación con distribución TD-Student, básicamente la instrucción que damos es que el modelo en la distribución tenga básicamente a través de el argumento STD, la instrucción de una especificación, ya no con distribución normal, ahora con distribución TD-Student. Y básicamente vamos a estimar un segundo modelo que le vamos a llamar modelo 1B, donde básicamente vamos a invocar a la variable de interés, que es la diferencia del logaritmo de los precios accionarios, y desde luego especificando las instrucciones señaladas previamente. Perdón, vamos a ejecutar el código previo. Vamos a ejecutar el código previo. Y de esta forma tenemos las salidas econométricas para un modelo con ecuación media, con un término autorregresivo y un término de media móvil, y ahora especificando en la ecuación de varianza un término autorregresivo de varianza condicional sin términos de media móvil en los errores elevados al cuadrado. Ahora la distribución de las innovaciones ya no es normal, sino es de tipo TD-Student, ¿no? Y tenemos desde luego los parámetros de la ecuación media, como también tenemos los parámetros de la ecuación de varianza. Un problema que tenemos con esta estimación, si nos fijamos, el término autorregresivo en la ecuación media es prácticamente la unidad, lo cual significa que el modelo no sería estacionario, y la unidad en el término de media móvil en la ecuación media, lo cual involucraría desde luego que el modelo no es invertible, ¿no? Por otra parte, también vamos a tener en la ecuación de varianza, aquí vamos a hacer una aclaración. El término 1 hace referencia, en este caso, a lo que es un término de media móvil en la ecuación de varianza. Recordemos que alfa 1 es el término de media móvil en la ecuación de varianza o errores elevados al cuadrado. La característica fundamental es que estos parámetros deben ser positivos y estadísticamente significativos, donde el parámetro alfa 1 debe ser menor que la unidad. Por otra parte, ¿qué significa este shape? Este parámetro shape significa de que existe pesadez en las colas. El valor referencial es que debe ser mayor que 2 y que debe ser estadísticamente significativo. El problema en este modelo, nuevamente insistimos, es que es la ecuación media, ¿no? Tenemos un modelo ARIMA que no es estacionario y que no es invertible, lo cual lo descarta. Esto podemos verificarlo a través de los parámetros estimados mediante métodos de optimización, inclusive haciendo también la transformación de los errores estándar a través de estimaciones robustas. Las estimaciones robustas se realizan más que todo en problemas de heterocedasticidad. Podemos especificar otro modelo GARCH de orden 1,1, es decir, con una varianza condicional estacionaria, y un término de media móvil o errores elevados al cuadrado, pero esta vez asumiendo también una distribución
en las innovaciones o en los residuos de tipo T de estudio. Y en este caso en particular vamos a tener nuestra ecuación media con la constante, con el término AR1, con el término MA1 o término de media móvil. Y aquí, digamos, la principal crítica en este modelo, nuestros parámetros son positivos y la suma de alfa 1 más beta 1 es menor a la unidad. Aquí la crítica fundamental es que el parámetro alfa 1 no es estadísticamente significativo, ¿no? Por otra parte, en la prueba Loombox, el p-value o la probabilidad como requisito es que debe ser mayor que el 10%. Y de igual manera, tenemos la verificación de la condición ARCH en 3, 5 y 7 rezagos, el cual debe ser mayor que el 10%, lo cual significa de que se ha resolvido el problema de la heteroscedasticidad. Y de igual manera, en este modelo no existen problemas que el modelo no esté capturando los sesgos en los signos. Ahora vamos a ver un modelo en el cual tenemos una especificación incluyendo un término ARCH. ARCH-M. Esto significa de que la varianza condicional ingresa dentro de lo que es la ecuación media 1 a través de la desviación estándar y asumiendo también una distribución con innovaciones de tipo T de estudio. Entonces, aquí tenemos un modelo en ecuación media con un término de autorregresivo, un término de media móvil. En este caso en particular, tenemos en esta especificación alfa 1 representa, aquí representa el término de media móvil, pero en la ecuación de varianza, lo cual estos parámetros son estadísticamente significativos. Sin embargo, dentro de la ecuación media, la desviación estándar condicional no es significativa, ¿no? Eso significa de que no existe un efecto ARCH-M. De igual manera, tenemos también lo que es los errores estándar transformados por una estimación robusta. Verificamos de que los coeficientes de autocorrelación sean mayores que 0, sean mayores, la probabilidad sea mayor que el 10%, o, dicho de otra manera, cuando la probabilidad es mayor que el 10%, llegamos a la conclusión que los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0. Esa es la prueba de verificación según la metodología de Box-Jenkins. Y por otra parte, también verificamos que con esta estimación no tengamos problema de heteroscedasticidad. Bueno, en el rezago 2 se verifica de que existe un problema de heteroscedasticidad al 10% de significancia estadística. De igual manera, verificamos que la probabilidad en el sesgo del signo sea mayor que el 10%. En otras ocasiones, cuando tenemos problemas
de varianza condicional de tipo no estacionaria, es decir, la suma de alfa 1 y beta 1 es mayor que la unidad, podemos especificar o podemos señalar la instrucción de tener una varianza objetivo, la cual tiene que ser estacionaria. Eso es lo que se conoce como el modelo IGARCH. En este caso en particular, una característica del modelo IGARCH es que se suprime el modelo dentro de la ecuación de varianza, se suprime la constante. Y de esta forma es como hemos estimado a través del estudio lo que se conoce como los modelos GARCH estándar o modelo GARCH simétrico, sin considerar el efecto de las buenas y más aún las malas noticias, a través de especificación con la función UGARCH, donde podemos tener un modelo, el modelo recomendado que nos sugiere el estudio. Podemos especificar, este modelo, sin embargo, va a tener una distribución de tipo normal y podemos evaluar alternativas, ¿no? Evaluar alternativas, por ejemplo, especificando distintos órdenes en la ecuación de varianza, con distribución o innovaciones de tipo TD-Student. De igual manera, podemos seleccionar también la opción de jugar, o no jugar, sino estimar básicamente especificaciones de modelos rivales en la ecuación de varianza y ver si cumple con las restricciones de signos, si tanto en la ecuación media como en la ecuación varianza los parámetros son estadísticamente significativos, si mi modelo, si es un modelo ARIMA, por otra parte, si el término AR es estacionario, si el término de media móvil es invertible, menor que la unidad, y desde luego también que la varianza condicional, la suma de alfa 1 más beta 1, sea menor que la unidad para tener una varianza condicional estacionaria, y desde luego que los parámetros en la ecuación de varianza sean positivos y estadísticamente significativos, ¿no? Todo esto a través de la paquetería TrueGARCH, donde podemos estimar modelos GARCH, ArchGARCH, con distintas especificaciones, distintos tipos de distribución en las innovaciones. También podemos estimar un modelo ArchM, podemos estimar un modelo IGARCH y por lo tanto estas son las principales aplicaciones. En un siguiente video vamos a ver lo que son los modelos de volatilidad ya considerando el efecto de las malas noticias, es decir, modelos de volatilidad GARCH asimétricos.